Hola, soy Ann, psicóloga de Querido Yo. Querido Yo es un programa semanal donde hablamos de salud mental. Y hoy te doy la bienvenida Victoria. Hola, muchísimos gustos. Es todo un placer estar aquí con ustedes. Victoria Lafont o Lafont, o sea, sin la Bueno, D o con la D se tú pronuncia. eres de Francia, tú Sí, me por puedes eso, ayudar con por eso. eso. Porque la verdad nunca sé cómo se pronuncia. O sea, me han dicho siempre que es La Font, o sea, con la D al final no sé. Ajá, Lo ok, que sé, sí. pues es que viene de Francia el apellido y que sí, un dolor de cabeza toda mi vida. Porque tuve que aprender a deletrear por mi apellido. O sea, ustedes no saben, pero en el kinder y en la primaria sí de, oye, ¿cómo se escribe tu apellido? Y ahí vas, Laphond. Porque era un dolor de cabeza o a veces lo escribían con una F Con F. o le quitaban la D y le ponían una T o cosas por el estilo. Entonces, creo que se pronuncia Lafont, Ok. pero no sé francés. Aquí en México sí se pronuncia la D, pero en Francia no se pronunciaría. ¿Cómo se pronunciaría? Lafont. O sea, sí es un Apúntenlo apellido, por apunten. si... Es un apellido como común allá, pero sí no se pronuncia la última consonante. Ajá, entonces sería la Font. fonéticamente. Y dije, ¿y si, cómo será? La verdad es que sí, no sé. Ok, muy bien. Pues Pero no sé, pero bienvenida. precisamente no sabía eso que era común allá en Francia. Sí, o sea, no es de que el más común, pero Pero sí es sí es común. como algo, ajá, Ok, sonado. Entonces, pues le pueden decir de las dos. me pueden decir. Menos Lafont porque se escucha muy feo. Ok. Entonces, en este programa, haz de cuenta que pues hablamos de salud mental a través de las profesiones de nuestros invitados e invitadas. Sí, claro. Entonces, es como, pues realmente es como un pretexto para hablar más de salud mental desde diferentes frentes y que pues, todos se puedan identificar con que todo lo que hacemos, todas las profesiones, todos los empleos, lo que sea, se relacionan de alguna forma con la salud mental. Sí, claro. Y es Entonces, fundamental y es algo que casi no sí, se habla. Más ajá, aquí en México y aquí en Chihuahua. Bueno, últimamente se habla un poquito más, sí, pero todavía está muy vetado eso de la salud mental y la terapia. Vayan a terapia, por favor. vayan a terapia todos. Ya todos hicieron cita. Entonces, sí, pues te digo, de eso se trata. Y yo estaba muy intrigada con tu profesión porque dije, tienes como 7 profesiones de escritora, activista, editora, periodista. Y dije, tú platícanos, tú ¿cuál es tu profesión? ¿Qué es lo que haces? Justo, eso me lo preguntaban la semana pasada para una entrevista. Me Ujú. dice, ¿es que tú qué eres? Yo, esa es muy buena pregunta. Al final de cuentas creo que soy periodista, ¿no? Y soy investigadora. Mucho de lo que hago se relaciona mucho con la investigación y con el periodismo, ¿no? Y de ahí salen varios flancos, o sea, y es que aquí hay otra cuestión interesante. Yo no estudié periodismo, yo estudié letras. Letras, Yo ajá. estudié letras españolas y que en la carrera vemos una clase en un semestre de periodismo, que obviamente no ves nada. Pero estando en la carrera en 2017 se abre un curso de periodismo de investigación Ok. por el aniversario de Miroslava Brecht, esta periodista que lamentablemente fue asesinada y que hace unos días, mejor dicho, se cumplieron el aniversario luctuoso de su muerte. Mm, Entonces ahí fue como que mi primer acercamiento al periodismo. ya. Porque en letras básicamente lo que te enseñan es o vas a ser maestra o vas a ser editora, aunque nunca ves clases de edición de estilo propiamente, eso está raro eso. O vas a ser gestora cultural, pero el periodismo está muy de lado, ¿no? Ok. Fue en el 2021 cuando pude entrar a un periódico aquí de la ciudad, que no voy a decir su nombre, y ahí es donde aprendí más lo que es la cuestión de edición, la cuestión de diseño editorial, la cuestión de corrección propiamente, o sea, y estar en friega trabajando en un periódico y que ahí lamentablemente sí la salud mental se vio bien afectada, ¿no? Mm, ¿Por qué? Porque era un trabajo muy pesado, claro. porque trabajabas desde las 4 de la tarde hasta que se acabara. O sea, se podía acabar a las 12, se podía acabar a la 1, en tiempo de elecciones acababa a las 4 de la mañana Sí, y dependiendo las notas del día y eso. exacto, y Ok. volvías al día siguiente. Tenías nomás un día de descanso Ok. y luego la paga no era muy buena. Ujú. Y luego, o sea, y luego el ambiente adentro también era muy pesado. Ok. Entonces todo eso se fue juntando y pues, se fue haciendo una bombita de tiempo porque no tenías tiempo de nada, o sea, o dormías en la mañana y... Sí, pero luego sientes que no vives, ¿no? Porque Exacto. nomás te despiertas, vas a trabajar. Y luego, quieras que no, o sea, el sueldo sí es una cuestión muy importante Claro. y si no ganas bien, pues sí es algo, ¿no?
Entonces estaba trabajando en ese lugar Ujú, y luego me invitan a formar parte de un proyecto de periodismo independiente ujú. que forma parte de la Coalición Latinoamericana de Periodismo, eh, que va parte de una asociación que se llama Factual y distintas latitudes. De ahí se desprende la Red Latinoamericana de Periodistas. Entonces ahí fue como que mi entrada al periodismo, ¿no? Ok. Ya propiamente, o sea, siempre me había gustado la investigación, siempre había sido bien ñoña para todo ese tipo de temas, pero como que ahí le di un encauce, ¿no? También por otro lado tengo el lado de, siempre me he dedicado, digamos que a la escritura y todo esto. Ahí sí leen la revista de Quid Juris del Tribunal Estatal Electoral, ahí me buscan. También tengo ese lado, ¿no? Ok. Y que también está muy precarizado, ¿no? O sea, aquí nos gusta la precarización, lamen- porque lamentablemente, pues, las condiciones todavía de Chihuahua en el aspecto cultural, pues no están idóneas, ¿no? Y en México tampoco. O sea, todavía en México tenemos un rezago cultural muy, tanto como Estado como país, tenemos un rezago cultural muy, muy grande. No le invertimos a la cultura en nada, ¿no? Y por el otro lado tengo el lado de activismo, cuestiones políticas. Entonces ha sido como que mezclar todo eso y es tener también mucho cuidado en tomarte tus descansos, o sea, Sí. en decir, ¿sabes qué? Hasta aquí puedo, hasta aquí no puedo, porque a veces sí te invitan a todos lados y quieres estar en todos lados, pero dices, güey, me siento bien cansada, no, no Sí, de que puedo, no puedes. no puedo, o sea, la verdad sí es muy cansado estar en todos lados y en ninguno. Entonces, porque a veces pasa eso, estás en todos lados y a veces en ninguno. ¿Eh? Entonces el chiste es, ¿cómo le decían? Porque es algo que también tengo, he tomado diplomados y cursos de nutrición y culinaria. Entonces se llama focus, ¿no? Tener el focus ahí centrado y, ahí se me olvidó la palabra, ¿no? Porque es estar aquí y ahora. Sí, como el mindfulness. El mindfulness, justo, que es estar justo. Sí. Y cuando tienes a veces tanta disipación o el celular que te está llamando a cada ratito, sí necesitas un tiempo de descanso y necesitas un tiempo para reposar y pensar hacia dónde quieres ir. O sea, la vida se me ha llevado por muchas cuestiones muy interesantes, pero que digamos que todas como que van embonando una con otra, ¿no? Ujú. Y ese es digamos que es la cuestión. Sí, eso que dices es como el balance trabajo-vida laboral, ¿no? Que le preguntaba a la invitada de la semana pasada, Marcela. Le decía, oye, Marcela, y se ataca de la risa de que tienes balance entre tu vida personal y tu vida laboral y se ataca de la risa. Y yo, pues, o sea, eso es lo que buscamos, de que la vida laboral, pues sí es importante y sí es parte de nuestra vida, pero Sí, tiene que haber claro. ese balance. Y es que fíjate, han enseñado en este sistema, y luego me van a decir que soy bien hippie, pero nos han enseñado que es producir, 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 y ya, o sea, y cuando no, también hay que importarnos nosotros y hay que tomarnos un tiempo, ¿no? Y justamente, o sea, por ejemplo, en el periodismo, sí está muy, digamos, a veces lo dejamos muy de lado el descanso o nuestra salud emocional y mental, porque quieras que no, sí trabajamos temas muy densos, o sea, y más el periodismo de investigación, ¿no? O sea, sí se trabaja temas muy densos, muy pesados, temas que tienen que ver con desplazamiento forzado, temas que se tienen que ver con altos índices en violencia de género, violencia de discriminaciones, un montón, ¿no? Sí, o sea, no reportas de que, hoy a alguien le fue bien, ¿no? O sea, Hoy está el eclipse, por sí. cierto, hoy estamos grabando en un eclipse. Sí, Pero, o o sea, sea, no. regularmente lo que reportas pues son temas que mueven, que molestan, que no queremos ver, ¿no? Y no, o sea, no es aquí por menospreciar ni por nada, o sea, pero, por ejemplo, la mayoría de las y los reporteros que trabajan en una fuente periodística, o sea, que trabajan en un lugar periodístico, pues ya digamos que tienen una fuente. Y por lo general esa fuente, llámese gobierno, llámese la Coparmex, llámese cualquier lado, digamos que tiene su área de comunicación y les manda boletines. Y ya ellos ya nomás tienen que reinterpretar o rehacer esos boletines y los mandan como notas. A esos reporteros que les valen y si les mandan directo el boletín. Pero ya cuando te pones a investigar un tema a fondo, ya es más pesado, o sea, porque estás hablando de cifras, datos duros, Ujú. casos en concreto, tener que escuchar entrevistas, personas que vivieron ciertos procesos de violencia, ciertas cuestiones y que sí te saturan, que te dicen, ¿sabes qué? Tengo que descansar, ¿no? O tengo que dejarlo de un lado por un ratito, así como que 5 minutos, ahí quédate,
Porque sí, o sea, son temas muy, muy, muy fuertes que a veces los vamos acumulando, 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 que al final explotamos. Claro. Y creo que así, y creo que muchas y muchos periodistas que se dedican a la investigación, creo que no se toman muchos descansos, o sí debemos de, mejor dicho, debemos de tomarnos descansos, Sí, porque sí está pesadito. claro, claro. Y en relación a eso de los medios, sé que no es exactamente tu área, pero yo siempre me molesto, digamos, con la forma que la prensa, los medios manejan la salud mental, ¿no? Por ejemplo, casos de suicidios o, o sea, casos así no me agrada la forma que se está manejando. ¿Tú qué opinas de eso? O Pues sea, que, yo como psicóloga, ¿no? No estoy claro, o conforme, sea, pero no, no sé y tú. en muchos temas no lo abordan correctamente, precisamente porque vamos a eso. Un medio, llámese cualquiera, lleva por detrás tanto una mesa de redacción como interés. O sea, quién está, o sea, hacer un periódico, hacer un medio digital no es de gratis. Tiene que haber o patrocinadores o alguien que pague o gobierno que paga convenios o empresas que pagan convenios. Entonces, primeramente es qué línea está manejando a partir de eso, y luego de a partir viene la mesa de redacción, ¿no? Que es de esto sale así, así, así. No puede salir de otra manera. Si hay una narrativa, Sí o sí estás predispuesto de lo que viene detrás, ¿no? Si tal persona te dice que debes de manejarlo así, así debe de ser, ¿no? O sea, no voy a decir nombres, pero cuando yo trabajaba en cierto medio, había dos periódicos. Ya van a saber qué periódico es. Un periódico, digamos, más oficial y un periódico más amarillista. Y este periódico más amarillista se dedicaba a vender. ¿Y qué es lo que vendía? Pues el morbo. Entonces les valía madre cómo, perdón la expresión, cómo tocar ese tema, porque el chiste es venderlo lo más llamativo posible. O sea, les importaba, sí, creo que lo único cuidado es que, por ejemplo, si era un adulto mayor, pues ahí sí tenías un poquito más de cuidado. Pero si, por ejemplo, si amanecía alguien en un tambo de 200 litros, pero era un empozolado, ¿no? O sea, lo que les importaba era eso, la atención y el morbo, más que el cómo el cuidado. Entonces, y así sucede con todos los medios del país, ¿no? O sea, no es algo de aquí de Chihuahua, sino es algo, o sea, y no, mundial no hay también. líneas como de que regulaciones, ¿no? De derechos humanos, de que, oye, hasta aquí te puedes ir, o sea, en esa parte de vender, pues entiendo que es un negocio y demás, Sí, claro. pero como regulación ética, ¿no? De que hasta dónde tienes que mantener la dignidad humana en tu medio y así, no hay líneas como, Mira, por ejemplo, en derechos humanos es más en los medios independientes, ¿no? O sea, ahí es donde ya más se está centrando en las cuestiones de derechos humanistas y que están dejando de lado un poco los medios tradicionales. Yo trabajo, bueno, yo colaboré con medios más independientes que sí, o sea, ahí la labor es cuestiones de derechos humanistas y ahí tienes mucho cuidado cómo lo dices, cómo reporteas, cómo lo mencionas, porque están de cargo víctimas, personas, y la cuestión es no revictimizar, ¿no? Y la cuestión es también visibilizar muchas cuestiones que no han, que medios tradicionales, televisión, radio, prensa escrita, no lo visibilizan. Entonces creo que ahorita más ese lado derecho humanista está en los medios independientes más que en los medios tradicionales. ok, ok, muy bien. Ahorita que mencionas los derechos humanos, ¿crees que hoy en día la salud mental está visto como un derecho humano? Fíjate que, bueno, se ha hecho más común hablar de salud mental. O sea, sí se ha hecho más, digamos, trending el hablar de salud mental, pero aún falta eso de mandarlo como un derecho humano. Creo que todavía hay muchas empresas, todavía no está muy regulado esto legalmente, y creo que muchas empresas abusan de sus empleadas, empleados, ¿no? Entonces creo que debe haber un poquito más de regulación con, por ejemplo, con esto que vamos, jornadas de 40 horas, todo eso, y que se regule la salud mental porque es un derecho básico, ¿no? O sea, es todo trabajo, todo tiene una cuestión de carga, una carga muy pesada, ¿no?
Y a veces está muy chido de, ay, sí, lo voy a dejar allá. Pero no, a veces no lo puedes dejar, ¿no? O por ejemplo, mi mamá que trabaja en una empresa funeraria y que tiene que ver ese tema de la muerte a diario, aunque sea previsiones a futuro, pues es verlo a diario, ¿no? Y a las empresas es como que, pues, es su trabajo. Pero creo que sí no se ha regulado bien el tema de la salud mental y creo que sí es un derecho humano. Claro, ok, muy bien. También, no sé tú porque estás más joven que yo, pero yo que fui criada por boomers, o sea, eso afecta mucho también, o sea, tu generación, porque mis papás pues son boomers, ¿no? Entonces para ellos es productividad, productividad, ética, integridad, tienes que hacer lo que te toca y la salud mental, pues, ¿qué es eso, no? Pues fíjate, o sea, Pero no sé, no tenemos tanta distancia, o sea, porque ahorita que hablábamos de mi apellido y todo esto, cuando yo nací mis papás se estaban divorciando. Entonces, mi papá se desatiende cuando yo tenía 3 años. Y me creo con mis abuelos. Mis abuelos son boomers. O sea, yo me creo también con puro boomer. Y creas que no, también como están creadas mi tía, mi mamá, también es mucho del lado boomer. O sea, aunque sean ya generación X. la media. Sí, porque es del 71, mi mamá es X, Sí, ¿no? ajá, están entre mis papás y yo, digamos, tus papás. Pero digamos que yo crecí Sí, mucho con tienen la mucha esa influencia influencia. de mis abuelos, que son boomers. O sea, mi abuelo era del 43 justo. El baby boomer, mi abuela es del 47, también es baby boomer. Este, entonces, y luego, aparte de ser baby boomers, bueno, creo que es parte de los baby boomers, una familia muy religiosa. Del conjunto, ¿no? O sea, es parte de la etiqueta boomer. Entonces, que no es bueno etiquetar gente, pero es para ejemplificar. Pero es una etiqueta demográfica que Sí, claro. realmente, Entonces yo vengo de una familia así muy conservadora, muy cuadrada, de esto es así. Yo soy la rebelde de la familia. y la productividad lo ves como que Sí, o sea, es por ejemplo, un valor ahí en tu familia. estamos hablando de salud mental y de la productividad, y no es por ventilar a mi familia, pero mi tía trabaja 12 horas diarias. Y es trabajo, 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 trabajo. Y no hay tiempo para ella, ¿no? O sea, y es como que le choca bastante, o sea, yo que trabajo desde casa o que yo hago, es que ¿por qué no tienes un trabajo formal? Yo pues sí trabajo, o sea, pero no tengo que estar en una oficina cuadrada con traje sastre y tacones y llegar todos los días temprano a checar, pues no. Y creo que también es una de las facilidades que ayudó a quebrar la pandemia con esto de trabajo desde casa, ¿no? Que ya se empezó a ser más común, pero aún así hay mucha resistencia. Sí, claro, sí. Y creo que la pandemia también ayudó mucho, pues, con el tema de abrir el tema de salud mental, ¿no? Ahorita que decíamos de que ha sido más reciente, porque creo que ya es evidente, o sea, ya no nos podemos hacer güey de que hay un problema, o sea, Y creo que, o sea, justo la pandemia lo evidenció más porque nos encerraron un año, 6 meses, a lo mucho. Teníamos que convivir a veces con gente que ni aguantábamos. La verdad, o sea, no, y fuera de broma y fuera de chiste o de que teníamos que aguantar gente que no aguantábamos, las cifras de violencia doméstica se incrementaban gigantescamente durante la pandemia, ¿no? Porque justamente se exacerbó eso. Entonces, sí se empezó a hablar más de la salud mental, pero creo que estamos ahorita como que en la agenda pública, pero falta ahorita subirlo a una agenda gubernamental, ¿no? Donde ya se empieza a regular más, donde los accesos, porque la verdad, quieras que no, todavía es un privilegio muy grande acceder a salud mental, a un psicólogo, psicóloga, todavía es un privilegio para muchos. Entonces, creo que todavía falta llevarlo a una agenda gubernamental para ver cómo o de qué maneras se puede llevar a la mayor población, ¿no? Porque, por ejemplo, pues aquí estamos en un estándar de población que tenemos ciertos privilegios, que tenemos ciertos accesos a, pero si nos vamos a las periferias o ciertas mujeres precarizadas o ciertas mujeres que han vivido violencias, por ejemplo, hablando de mujeres raramuri, que están a las afueras de la ciudad, que muchas veces no consiguen un empleo formal, es más complicado, ¿no? O, por ejemplo, mujeres que se dedican al sexo servicio, trans o cis, igual, o sea,
están muy vulnerables a la violencia y no hay políticas públicas que aborden eso. Sí, no hay protección y no hay acceso. Eso es el tema principal de la salud mental y es lo que motiva también este programa, ¿no? También en mis temporadas pasadas hablamos de que me está pasando esto, qué hago y se da respuestas, entonces es como una forma pues de dar un poco más de acceso, pero sí es el problema, o sea, mayor, el acceso. Veía en o sea, en tu página, cuando te estaba investigando y todo. Me stalkearon. Sí, te stalkeé. Hice mi trabajo. Mira, Qué chido. yo también hago mi trabajo de investigación previo. Me stalkeaste. Ajá. Entonces vi que tienes algunos premios que no todos entiendo qué significan, pero ahí nos puedes explicar un poco más. Y yo, más que allá, más de los premios, quiero preguntarte como qué repercusiones tiene en tu salud mental es tener esos premios de que te pone cierta presión o cierta exigencia, o sea, porque yo sé que cuando me reconocen algo es como que, ay, ahora no puedo ni fallar, porque, o sea, eso es, Perfecta, no puedo fallar. o sea, pone esa presión un poco, entonces no sé si lo sientes, si quieres platicarnos de eso. No, mira, fíjate que no había pensado eso. Así, me acabas de causar otro trauma. Voy a tener que ir a terapia con él. No, o sea, sí, el año pasado me dieron el Premio Municipal a la Juventud. Y luego este año recibí el FOMAC, que es el Fondo Municipal a la Cultura y las Artes de Chihuahua, que es pues, una investigación sobre Isotol. Por eso andábamos fuera la semana pasada. Y luego gané Juventud Actual el año pasado del INE y Alternativas y Capacidades. Y bueno, han sido varios, ¿no? Entonces, más que presión, es como que el síndrome del impostor. Es como que a mí me lo están dando. O sea, por ejemplo, cuando gané lo de Juventud Actual, que es para incidencia política de las juventudes del Instituto Nacional Electoral, sí fue de como que, ay, te aseguro que casi nadie postuló. Y cuando te dicen, no, o sea, es que hubo más de 200 postulaciones y se seleccionaron nomás a 30, fue, wow. O sea, sí te pegan a veces mucho el síndrome del impostor, ¿no? O cuando me dicen, ay, es que eres bien famosa o que te van a entrevistar otra vez. Yo, claro que no. Me dice, güey, en este mes lleva no sé cuántas entrevistas. Yo, cosas más que presiones, como que trabajar el síndrome del impostor, ¿no? El creértela, pero también teniendo los pies en el suelo. Creo que es fundamental, ¿no? Tener los pies en el suelo, porque cuando no tienes los pies en el suelo te puedes tambalear muy fácil. Pero si es trabajar más que con presión, es con el síndrome del impostor de creo que estoy haciendo algo bien y creo que me están reconociendo. Porque muchas veces si te pones así como que es cierto. Sí, Entonces, o empiezas a dudar de ti o de por qué estoy aquí y todo. o sea, o aquí hay gente bien chingona cuando dices, güey, tú también eres bien chingona. Entonces, sí, o sea, es algo que todavía debo de trabajar, ¿no? O sea, el síndrome del impostor porque sí te pega a veces bastante de no, no pasa nada, o me dice, es que no es tan común, me dice, yo, bueno, está bien, sí, Ajá, exacto, ¿no? Y son premios que tienes que hacer algo para poder aplicar, entonces es tu mérito también, o sea, hay trabajo detrás, no es ahí trabajo. nomás porque así nomás, así, soy hermosa. Bueno, no, o sea, entonces, de hecho, en como 2, 3 episodios va a venir una artista plástica, no voy a revelar su nombre por Ahorita después de suspenso. cámara me dices, Sí, pero es artista plástica y vamos a hablar mucho del síndrome del impostor, entonces va a estar chido. es que es fundamental, o sea, porque también nos han enseñado de mantener la modestia, no te la creas tanto y cosas por decir, cuando al final dices, güey, sí, soy bien chingona, no mames. Sí, lo doy. No, qué bueno, qué bueno. Me gustaría preguntarte, esas son preguntas que hago como al final terminando a todos los invitados para como que poder dar consejos también a las personas que nos escuchan. Y me gustaría saber cuál es tu top 3 como de técnicas de autocuidado para ti. Mi top 3 de técnicas de autocuidado. Descansar, darse sus tiempos de descanso. Ok, ¿descanso activo o de que dormir? Como sea, o sea,
lo que necesites. necesites. O Que sea, descanso activo puede ser, ok, voy a ver una peli, voy a caminar. eso ayuda bastante, o sea, porque, por ejemplo, yo trabajo desde casa, ¿no? Sí, Entonces es bien fácil que se te vaya el día y todo el día estés pegada a la computadora o estés, y sabes, de la espalda, dices, oye, la edad. Entonces, bueno, mi autocuidado mucho es, por ejemplo, irme al gimnasio. O sea, aunque es mis 2 horas de para mí, nadie las mueve. A menos de que tenga que hacer algo, digamos que de suma importancia o que tenga que salir fuera, ahí queda fuera. Ahí le pongo pausa, pero por lo general es gimnasio. ¿Por qué? Porque también el cerebro necesita oxigenar. Necesitas despejarte o desconectarte, que como el celular no siempre lo puedes tener conectado al cargador. Necesitas desconectártelo mediodía, despejarte, generar nuevas cuestiones. Vamos de nuevo. Lo sé, mucha gente trabaja desde oficina, levántense 5 minutos, respiren, vayan a la cafetería, vuelvan, siéntense de nuevo, sí. otra vez. En YouTube hay muchos videos de estiramientos rápidos, de que para 5 minutos, esos son muy buenos, ayuda bastante. Ayuda bastante, ¿no? O sea, y también lo que ayuda también bastante es salir con amistades, no perder amistades, o sea, y es fundamental tener un círculo cercano, también de quién platicarle, pero también un círculo cercano que no esté relacionado con lo que trabajas para que, güey, ya dejen de hablar de eso, o sea, vamos a hablar de otro tema, cosas por el estilo, ¿no? O sea, ese digamos que sería mi Ok. top, ¿no? Sí, O sea, descansar, hacer ejercicio hacer y ejercicio social. y socializar. Pues acabas de describir mi pirámide de bienestar. O sea, haz de cuenta que la base, yo siempre les digo, si tú quieres estar bien, necesitas tener tu base. Ya todo lo demás, porque hay gente que llega a terapia de que quiero trabajar en mis relaciones. Eso es la punta de la pirámide. ¿Cómo está tu base? ¿Estás durmiendo? ¿Estás comiendo? ¿Estás haciendo cosas divertidas? Y estás moviéndote. Eso es la base. Si andas mal ahí, no hay forma que tengas relaciones sanas. O sea, no, si no duermes, si no comes bien, si no te mueves, si no haces nada divertido en tu día, no hay forma que estés bien con los demás ni en tu mente, ¿no? Entonces, le diste así, y no nos pusimos de acuerdo ni nada, pero súper bien. Les juro que no estaba programado todo esto. Platícame si tienes alguna frase o algún mantra que te guía en tu día a día, tanto laboral, personal. Fíjate que, bueno, sí hay uno. Y ese lo escuché en una presentación de un libro de una chica de Juárez que lamentablemente murió, fue asesinada. Y hablaban, no lo vi en el libro, pero luego me lo robé yo, que dice, donde están mis pies está mi territorio. Y a partir de ahí he de andar. Y sí es cierto, o sea, porque eso lo dicen mucho las mujeres chicanas, entre el sur de Estados Unidos y México. Y sí es cierto, o sea, donde estamos nosotras está mi territorio y a partir de ahí todo fluye, ¿no? Me gusta, me gusta. Y por último, si tienes algún compromiso con la salud mental de los chihuahuenses, o sea, ¿qué podrías hacer tú como compromiso para mejorar como sociedad nuestra salud mental desde tu profesión? Híjole, creo que sí está así de, yo, Victoria Lafont, ¿qué puedo hacer? Me comprometo y lo firmo aquí ante notario como ciertos candidatos. No, la verdad es que no, pero creo que como periodista sí lo que puedo hacer es evidenciar, ¿no? Y creo que es fundamental evidenciar los estragos que hace no cuidar nuestra salud mental y a nosotras, o sea, porque básicamente si no nos cuidamos a nosotras, pues no ¿quién nos va a cuidar, no? Entonces yo creo que ese sería uno de los compromisos que puedo hacer, porque es lo que más tengo en la mano, ¿no? O sea, el poder investigar, el poder redactar, el poder hablar, creo que es lo más fundamental, sí. Ok, muchas gracias. No, Atián, muchísimas gracias por la Gracias por invitación. ese compromiso, yo me sumo. Tú te sumas, perfecto. Si quieres que escribamos algo de salud mental, yo pues te hice. Excelente, quiero comprometernos. Hacemos una investigación. Estaría bien chido, la verdad es que sí. Estaría muy cool. Pues te quiero agradecer mucho por esta entrevista, por haber venido. Platícanos dónde te encontramos, dónde te seguimos, te estoqueamos. Me pueden stalkear en mis redes, ahí. En Instagram es bien difícil, o sea, puse mi apellido porque dije, nadie más tiene mi apellido, pues sí, nadie lo tiene, pero es Laphond, Lafont 1, creo que, no, es Lafont en Instagram,
En Twitter o X o como le quieran llamar ahora es _Lafont. Así me encuentran en mis redes. Muy bien, sí, para seguir. Ahí tienes una postura, donde compartes tus opiniones y demás. Pues se ha convertido en eso, ¿no? O sea, pues, ya no, ya a veces trato de evitar mucho ponerme mis opiniones, ya lo hago muy general, porque a veces ¿O sí, quieres estar cancelada? aparte de que te cancelen, hay cuestiones, ¿no? Que te empiezan a buscar ciertas personas y te empiezan a ver así como que, ¿qué estás haciendo? Entonces eso no está ahí chido. Entonces, sí, o sea, me encuentran en mis redes como Victoria Lafont, Laphond, pero recuerden, la D no se pronuncia. No se pronuncia. Muy bien. Muy bien. Pues los invito a encontrarnos de nuevo el próximo miércoles. Cada miércoles va a estar una nueva entrevista con un nuevo invitado. Muchas gracias, Victoria, No, por a ti, estar Ann, hoy. muchísimas gracias por la Y invitación. gracias a Soy Chihuahua por producir este episodio de Querido Yo, una vez más. ¡Nos vemos!